En esta ocasión les voy a hablar acerca de la infección urinaria, que es una infección que es muy frecuente, sobre todo en mujeres. Pero que también podría afectar a los hombres. Para que se dé la infección urinaria en las mujeres, la vagina tendría que estar contaminada con bacterias que provengan de la flora fecal, es decir, de las heces. Luego estas bacterias van a ascender y van a contaminar el tracto urinario, generando las infecciones urinarias. En este video les voy a hablar acerca de las infecciones urinarias no complicadas, que son las más frecuentes. Como les hablaré de las infecciones urinarias no complicadas, les voy a hablar de la cistitis. La cistitis es la infección urinaria que se va a limitar a nivel de la vejiga. Los síntomas que se van a encontrar en este tipo de infección son los siguientes. Generalmente este tipo de infección no va a presentar los signos característicos de las infecciones urinarias complicadas, que son aquellas que van a presentar fiebre muy alta, con presencia de escalofríos o malestar general, dolor lumbar o dolor a nivel de la región de intersección que se da en la espalda a nivel de la columna con las costillas. La cistitis es extremadamente más común en las mujeres, y esto se podría explicar porque la distancia entre el ano y la uretra en mujeres es más corta que en varones. Entre los factores de riesgo que podría tener una mujer para tener una cistitis, tenemos las relaciones sexuales recientes y que haya tenido infecciones urinarias pasadas. El uso de condones cubiertos con espermicida, diafragmas y espermicidas solos también se le ha relacionado con un riesgo de poder producir una infección urinaria en las mujeres, en este caso de una cistitis. Hay otras comorbilidades o enfermedades crónicas que pueda tener la paciente que también la podría predisponer a tener una cistitis. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la presencia de diabetes mellitus y algún tipo de anomalía estructural o funcional del tracto urinario. El germen más frecuente que produce infecciones urinarias no complicadas en las mujeres, vamos a tener la Escherichia coli. Esta bacteria va a producir entre un 75 y un 95% de casos de cistitis agudas en las mujeres. Aunque hay otras bacterias que también podrían producir infección urinaria, como la cistitis. Entre ellas vamos a tener la Klebsiella y el Proteus. A continuación les voy a mencionar los síntomas característicos de la cistitis. Entre ellos tenemos la disuria, la frecuencia urinaria, la urgencia urinaria y el dolor suprapúbico. Y en algunas ocasiones, pero no de forma infrecuente, se puede evidenciar la presencia de hematuria, es decir, la presencia de sangre en orina. Para hacer el diagnóstico de este tipo de infección a nivel de la vejiga, se tienen que considerar varios factores, entre ellos los factores clínicos que se van a basar en lo que nos cuenta el paciente y en los síntomas y signos que esta paciente va a presentar, y también podríamos basarnos en los criterios de laboratorio. Hay síntomas típicos de la cistitis, los que mencioné anteriormente, y la presencia de los mismos deberían hacernos sospechar de esta infección. Entre ellas, dolor al orinar, frecuencia urinaria, urgencia urinaria y dolor suprapúbico. Y es muy importante que la paciente a la vez no tenga otros síntomas relacionados a infección vaginal, por ejemplo, prurito vaginal o secreción vaginal. Cuando se ven todos estos síntomas, hay una probabilidad mayor del 50% de que podría tratarse de una cistitis. Y si aparte esta paciente no presenta síntomas vaginales, este porcentaje podría incrementarse hasta en un 90%. Cuando la paciente tiene síntomas atípicos o no muy convincentes de que se podría tratar de una infección urinaria, de una cistitis aguda, será muy importante respaldarnos en los exámenes o resultados de laboratorio que puedan contribuir a hacer el diagnóstico de una cistitis aguda. Como una evaluación adicional, será muy importante preguntarle a la paciente si tiene fiebre, escalofríos y dolor costal, es decir, a nivel de la parte posterior de la espalda, debajo de las costillas, también conocida como región lumbar. Si en el caso la paciente presentara fiebre muy alta, aparte de la presencia de dolor lumbar y un mal estado general, más deberíamos sospechar de una
infección urinaria complicada. Entre los exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico de una infección urinaria de una cistitis aguda, será muy importante basarnos en los síntomas de la paciente. Si los síntomas son muy característicos de una cistitis aguda, no será necesario hacer los mismos y se podría iniciar tratamiento. Pero en el caso de que haya cierta duda, se podría realizar un examen de orina para descartar la presencia de piuria y de esta manera tener un diagnóstico certero. También hay tiras reactivas que podrían ayudar para analizar la orina, encontrándose en la misma la presencia de estereasa leucocitaria, que es una enzima que producen los leucocitos. De esta forma, pensando en una piuria, y también vamos a encontrar la presencia de nitritos, que son sustancias producidas por el metabolismo o la acción de las bacterias que van a hacer frente a la urea que está en la orina, formando los nitritos. Con respecto a los cultivos urinarios, estos serán necesarios siempre y cuando se sospeche que la paciente podría tener sus bacterias resistencia a los antibióticos, o aquellas pacientes o personas que tengan comorbilidades que podrían hacer menguar su sistema inmunitario, como por ejemplo la presencia de diabetes, de algún tipo de uso de medicamentos como los corticoides a larga data que podrían estar alterando también su sistema inmune, y también aquellas pacientes que tengan algún tipo de trastorno en la estructura del aparato genitourinario. En estos casos sería importante tomar un cultivo antes del inicio empírico de los antibióticos. Espero que te haya gustado este video en el cual te hablo acerca de las infecciones urinarias no complicadas, que son más frecuentes en mujeres que en varones, pero que también podrían darse en varones, y todo lo que te he mencionado hasta este momento. Si deseas una consulta pensando o sospechando que podrías tener una infección urinaria, pues me puedes escribir al WhatsApp que se encuentra aquí en esta imagen a mi costado, y yo muy gustoso te podré brindar la atención a través de mi WhatsApp a un costo módico. Gracias a todos por ver este video y hasta un próximo video. Hay algunas enfermedades que podrían semejarse a una infección urinaria no complicada, es decir, a una cistitis aguda. Entre ellas tenemos las vaginitis agudas, las uretritis, el síndrome de vejiga dolorosa y la enfermedad inflamatoria pélvica.